En la vida es una realidad que hay muchos caminos para hacer el bien, para hacer el mal también, para llegar al éxito y sobre todo para fracasar. Pero hay un camino que no les recomiendo, y ese camino es el de la brujería. Se los digo porque yo mismo la utilicé, pero para contarles mi historia necesito ir al origen de todo esto. Brevemente les diré que, desde que yo fui niño, a la edad de 6 años, mi madre murió. Ella perdió la vida en una enfermedad. Tras su muerte, me quedé viviendo únicamente con mi padre, pues no tenía otros hermanos. Pero la vida con mi papá no fue fácil. Él siempre fue un hombre de carácter muy rígido, muy cuadrado. Él era un hombre que poseía un par de medianos negocios, con los cuales le iba bastante bien. Traía un buen auto, vivíamos en una buena casa. Además, era de saberse que mi padre tenía infinidad de amantes con las cuales se veía fuera de casa. Finalmente, él tenía que hacer su vida. Mi mamá ya estaba muerta, ya no había nada que hacer para remediarlo. Sin embargo, mi padre me fue educando para que me fuera forjando a su carácter y a su temperamento. La situación fue muy difícil. Mi padre era muy exigente y me ponía constantes castigos. Me dejaba sin comer, sin salir. Incluso me llegó a golpear varias veces cuando tenía malas calificaciones. De esto fui tomándole a lo largo de mis años de niñez y adolescencia una especie de rencor, un odio, una necesidad de ver a mi papá por primera vez doblegado, arrodillado ante la vida y pidiendo perdón, porque de verdad que mi padre era cruel. Más allá de que por su trabajo casi nunca estaba, para mí era un alivio que así fuera. Sin embargo, también es una realidad que me hacía falta el cariño de una familia. Me sentía bastante solo. Así fueron transcurriendo los años. Mi crecimiento se llevó a cabo con muchos traumas, y todo se los debía a mi padre. Cuando finalmente crecí más y salí de la universidad, mi padre de inmediato me propuso que trabajara con él. Mejor dicho, para él, no tanto como un socio o algo, sino como su empleado. Y en aquella charla recuerdo que estábamos en la casa, y las palabras de mi padre se me quedaron grabadas aún hasta la fecha. Bueno, Omar, pues ahora que ya terminaste la universidad, es hora de que te enseñes a trabajar, porque la escuela finalmente no sirve para nada. No más te servirá lo básico, pero a la mera hora de trabajar, vas a ver que esos estudios valen para pura chingada. Por eso me gustaría que te presentes el lunes en mi oficina. Te voy a asignar trabajo. Quiero que aprendas lo que yo sé, porque en un futuro, quién sabe, y hasta terminas haciéndote cargo de mis negocios cuando yo muera. Me sorprendía el comentario de mi padre, pues finalmente yo había estudiado una carrera de odontología. Entonces, ¿de qué servían mis estudios? ¿Acaso iba a tirar todo a la basura solo por complacer a mi padre? Eso no iba a ser. Por eso es que, muy molesto, le respondí: No veo posibilidades de que yo trabaje contigo, papá. Tú sabes que en el fondo no nos llevamos bien, y como jefe y empleado va a ser peor la situación. Prefiero que nos reservemos mejor el poco respeto que nos tenemos, para que a través de la vida llevemos una relación saludable. Y con respecto a mi carrera, te ruego que no te metas en mis asuntos. Ya soy suficientemente grande como para tomar mis propias decisiones. A mi padre no le cayó para nada mi comentario, y me respondió con mucha más fuerza: A ver, mi muchachito, con que ya te sientes muy mayor para tomar tus propias decisiones. Pues órale. Si no vas a trabajar conmigo y no estás dispuesto a aprender lo que yo te voy a enseñar, pues agarra tus cositas y lárgate. Ve a buscar la forma de cómo ganarte la vida. De veras que no te entiendo, Omar. Yo me imaginé que eso de la carrera nada más era como para pasar el tiempo. Siempre pensé que se te olvidaría todo eso y que dejarías a un lado todo para seguir mi camino. Pero sabes, si no vas a estar conmigo, entonces quítate de mi camino. Le tomé la palabra a mi padre, aunque no tenía un solo peso en la bolsa. Tomé mis cosas y las metí en una maleta
y me salía a buscar el pan de cada día, a como pudiera, porque de experiencia realmente no tenía mucha. Por suerte, unos compañeros que tuve en la universidad rentaban juntos una casa. Les pedí asilo por unos días, nomás en lo que me encontraba un poco de trabajo, algo que me diera para siquiera comer. Pero la verdad es que aquellos amigos no eran tan amigos como yo pensaba, porque a los pocos días me terminaron echando de aquella casa, porque no aportaba nada de dinero. Y es que bien dicen que el muerto y el arrimado al tercer día apestan, pero la verdad es que no sabía qué hacer, estaba desesperado y en una situación completamente de calle. Terminé vagando de aquí para allá. Me daba mucha vergüenza ir a pedirle asilo a mis familiares, así que me tragué el orgullo y anduve de vagabundo varios días. Dormía en la calle y comía con lo poco que pedía a la gente. Sentía que de un día para otro había caído en lo más hondo de la sociedad. Aquello me parecía una injusticia, pero en fin, mi padre tenía razón. Tenía que aprender a ganarme la vida, a como diera lugar. Fue para una noche que empezó a hacer mucho frío. Aún seguía viviendo en las calles y me fui a arrinconar a un callejón, pero debo decirles que ese callejón no estaba vacío. Había una persona ahí. Se trataba de una mujer, una señora ya como de unos 60 años. Traía 2 perros consigo, los cuales le eran muy fieles y se echaron a dormir junto a ella. La mujer estaba fumándose un cigarro y en cuanto la vi, me dio un poco de pena. No quise incomodarla o que también me incomodara, pero cuando me estaba dando la media vuelta, la mujer me dijo: «A ver tú, güerito, ¿pa' dónde vas? Tú no tienes pinta de vivir en la calle. Pues a ti qué te pasó. A ver, ven pa' que me cuentes. Y mira, pues de paso te invito a un pedazo de torta. Anda, siéntate aquí conmigo». Tenía mucha hambre. Me rugían las tripas y no tenía otra opción. Así que acepté la hospitalidad de aquella mujer, quien me compartía cálidamente un pedazo de su callejón. «No, señora, pues no sé ni cómo comenzar. Me da mucha vergüenza. Pero bueno, le voy a comenzar a platicar». Le conté toda mi historia a la mujer, desde que era niño, todos mis traumas y el pleito que había tenido con mi padre, por el cual me había echado de la casa. A la mujer le dio un poco de risa y lanzó un comentario: «Híjole, mi amigo, vaya que sí estás en verdaderos problemas. La gente como tú es como los perros finos, no sobreviven en la calle. De verdad que no aguantan mucho la mugre. Luego se enferman y se mueren. Así que si no sales rápido de aquí, no te doy mucho tiempo para que también te caigas al hoyo». Estuve platicando un momento con la señora. Tenía días que no conversaba con alguien, y llegó un momento en el que le pregunté cómo es que había llegado hasta ese lugar. «No, pues mi historia sí está bien complicada. No sé ni por dónde empezar, muchacho». Mientras la mujer se concentraba en contarme su historia, con su mano tomó una especie de amuleto que traía colgando del cuello. Lo apretó un poco y vi cómo le empezaron a salir un poco las lágrimas. «Pues en mi caso, muchacho, mira, observa bien esto que tengo en mi mano. Es un amuleto, y no es cualquier amuleto. En realidad es un objeto embrujado y que es capaz de cumplir deseos, solamente uno. Pero cuando se trata de brujería, la situación no es tan fácil. Yo utilicé ese deseo que tenía para hacer daño. Y mira, por andar haciendo eso, terminé pagando muy caro. Lo perdí todo y acabé aquí en las calles, viviendo en la miseria. Porque déjame te digo que mi vida no siempre fue así. Antes vivía bastante bien, pero lo eché todo a perder». Sentía curiosidad por lo que la mujer decía. Jamás había creído en brujería y esas cosas. Siempre me parecieron una tontería. «¿Y si se puede saber, señora, qué deseo pidió para estar así?» «Bueno, muchacho, pues ya que insistes,
Solamente te voy a decir que maté a alguien, deseé su muerte, y esa persona enfermó, y en efecto murió. Pero tras su muerte, las cosas en mi vida se empezaron a transformar, pero no para bien. Fui cayendo y cayendo hasta que terminé aquí. Los médicos y mi familia dicen que estoy loca, que padezco de mis facultades mentales, pero no es así. La verdad es que simplemente creo que me tendieron una trampa. Y pues bueno, aquí me tienes, viviendo en la oscuridad, entre la mugre y la mierda de las calles. Me quedé reflexionando sobre lo que la mujer había dicho, y entonces le hice otra pregunta. Disculpe, señora, que sea tan insistente, pero si a usted no le fue bien con la brujería, entonces ¿por qué sigue conservando ese amuleto? Yo en su lugar ya lo hubiera tirado, lo hubiera quemado o destruido. La mujer me miró de reojo, con un tanto de soberbia. De veras que tú no sabes nada de estos temas, muchacho, pero te lo voy a decir. La mujer que me dio este amuleto me dio las instrucciones de cómo usarlo. Sin embargo, me dijo que pasara lo que pasara, nunca debía quitármelo, porque de hacerlo, entonces mi muerte llegaría a la brevedad. Y podré haber sido muy mala en el pasado, pero si a algo le tengo miedo, es a la muerte, porque imagínate, muy seguramente me voy a ir al infierno y me voy a quemar por toda la eternidad. Este escenario que te cuento, muchacho, suena muy trágico. Sin embargo, hay otra opción. Y ahora que estás aquí, pues a mí se me hace que hasta te puede llegar a interesar. No sabía de qué hablaba la mujer, pero le pregunté que fuera más clara. La única condición bajo la que me puedo quitar este amuleto sin morir es entregándoselo a alguien más que esté dispuesto a pedir un deseo y a correr los riesgos de la magia negra. Y como veo que estás en una situación muy cómoda para pedir un deseo, pues si tú quieres le podemos intentar. Yo te entrego el amuleto, pides tu deseo y entonces de alguna manera me libras de esa maldición. Seguiré viviendo aquí en la miseria, pero finalmente tendré más años para postergar mi horrible final. Pero hay como tú veas. Yo sé que a lo mejor ni crees en esto, pero no estaría de más que lo intentes. En una de esas y a ti sí te va bien. La actitud de la mujer cambió por completo. Parecía haber encontrado la salida a sus problemas a través de mí. No voy a mentir, pero para ese momento, el hambre, el frío, la desesperación, me habían llevado a tener fe en cualquier cosa que yo pudiera considerar como una solución. Lo pensé por un momento, pero finalmente le dije a la mujer que sí, y lo hice pensando obviamente en que, tomando aquel collar, independientemente de que funcionara o no, mentalmente haría sentir libre a la mujer. Ya no estaría cargando con el peso de la culpa y del miedo a morir. Muchas gracias, muchacho. Ten, póntelo, y no te tardes, pide un deseo. Tomé en mis manos aquel colguije de la mujer, me lo coloqué sobre el cuello, y tratando de seguirle el juego a la mujer, pedí el deseo en voz alta. Quiero tener mucho dinero. Quiero salir de esta miseria de vivir en la calle. Quiero tener la posibilidad de vivir tranquilamente, con mis cuentas de banco siempre llenas de billetes, para así nunca más pasar hambre. A la mujer le dio gusto verme tan entusiasmado, e incluso haciendo el chascarrillo. Le prometí que volvería en cuanto me volviera rico. Le ayudaría a salir de su miseria y la encaminaría a que retomara la vida que llevaba. Me da mucho gusto que te hayas animado, muchacho. Vas a ver que se te va a cumplir. Pero bueno, yo creo que ya es hora de dormir. Mañana tengo que ir a un restaurantito aquí al lado, porque tempranito tiran buenos desperdicios. Hay menú de todo tipo, Por si te animas a venir conmigo, estás invitado. Le di las buenas noches a la mujer y me recosté sobre un cartón que estaba ahí mismo en el piso. Rápido me quedé dormido. Había caminado todo el día y estaba cansado. A la mañana siguiente, en cuanto desperté,
Noté que en las calles la gente ya iba y venía, a sus trabajos evidentemente y a sus quehaceres del día a día. Me levanté y removí a la señora un poco con mi brazo para hacerla despertar. «Señora, despiértese, ya se le hizo tarde para ir a buscar su comida». La mujer no respondía, y cuando la giré completamente, tenía los ojos en blanco, estaba sin vida, había muerto durante la noche. En ese momento me di cuenta de que había una extraña maldición en el colguije que me había dado, y que había sido cierto de que si se lo quitaba, entonces moriría. Sabía que tampoco debía hacerlo, por ello es que lo mantuve muy firme en mi cuello. Me retiré rápido de ahí para evitar ser incriminado en la muerte de la mujer. No quería que se me interrogaran ni que me encerraran por algún tiempo en la cárcel. Seguí vagando por aquí y por allá, desesperado, pues recién acababa de descubrir que la brujería era real, y de verdad que me sentía aterrado, nervioso, paranoico. Volteaba constantemente para todos lados, porque tenía miedo de que la muerte me llegara de un momento a otro. La situación se volvió muy complicada. Así me transcurrieron varios días, cuando un día de repente, andando en la calle, me encontré a un viejo vecino. En cuanto me vio, parece como si hubiera visto al mismo diablo. «Omar, ¿eres tú? ¿Pero qué te ha pasado? No sabía que estabas viviendo así, pero qué bueno que te encuentro. Fíjate que sabía que estabas desaparecido, pero no de esta forma. Te sugiero que por favor vengas conmigo. Te voy a llevar a tu casa. Hay algo que debes saber y que no va a ser fácil». Le pregunté a aquel vecino que de qué se trataba, por qué me hablaba así tan preocupado. «Se trata de tu papá, Omar. ¿A poco no sabías? Se murió hace algunos días. Tristemente tuvo un accidente en su auto y se estampó. Chocó contra un vehículo que venía en sentido contrario, y como resultado tu padre perdió la vida de una manera trágica y terrible. Desconocía que no lo sabías, Omar. Por eso te pido que regreses a tu casa, porque uno de tus tíos ha estado preguntando por ti». Se me bajó completamente la sangre. Le pregunté a mi vecino cuántos días mi padre tenía de muerto, y cuando me dio la respuesta, la cantidad de días correspondía con la misma noche en la que recibí el amuleto y en la que pedí aquel deseo. Fue inevitable no llorar, sobre todo cuando el vecino me hizo saber de que mi tío me estaba buscando, porque mi padre había dejado un testamento en el cual aparentemente yo sería el heredero de todas sus cosas, de sus negocios, de la casa y de su dinero. En ese instante me sentí muy mal, muy culpable. Sabía que el deseo que había pedido, de entrada lo había hecho a modo casi de broma, pensando en que no se cumpliría, y sobre todo, creyendo que sería un deseo noble, que no haría daño a nadie en mi entorno, mucho menos en mi familia. Me dirigí rápido con aquel vecino hasta mi casa. Como él iba en su auto, fuimos hasta el estacionamiento donde lo tenía parqueado. Nos subimos y me llevó hasta mi casa. Al momento de llegar, había un moño negro grande en la entrada, y cuando toqué, mi tío fue quien salió y abrió. «¿Pero qué te ha pasado, Omar? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Pasa, por favor. Necesito hablar contigo urgentemente». Le pedí un momento a mi tío para darme un baño. Por suerte había dejado un par de prendas en mi habitación antigua, y después de asearme y vestirme, empecé a platicar con mi tío. Este me comentó que mi padre efectivamente había muerto y que había dejado un testamento. Aquel testamento dejaba todo en mi poder, sus negocios, su dinero y demás. «Pues bien, Omar, pues ahora eres poseedor de todo lo que tu padre dejó. Pero creo que también es una realidad, que tienes que aprender todo lo que él hacía, y te sugiero que si quieres mantener la fortuna que él te ha dejado, entonces aprendas de sus negocios. Como bien sabes, tu padre tenía un asistente. Él lo sabe completamente todo. Por ello es que te recomiendo te acerques con él, aprendas
y continúes con el legado de tu padre. No me podía creer lo que mi tío me decía y me sugería. Finalmente la vida me había dado grandes cantidades de dinero, pero de la peor forma, porque sobre todo terminaría haciendo las cosas que me llevaron a pelear con mi padre y sobre todo a vivir en la calle. Me di cuenta que nada de las cosas malas hubieran ocurrido si yo hubiera obedecido a mi padre, pero también estaba consciente que debía defender mis ideales, por eso en su momento no lo hice. A causa de la culpa, acepté todo lo que mi tío me proponía, y una vez que todo estaba en mi poder, me acerqué con el asistente de mi padre. Comencé a entender los procesos de producción, los procesos administrativos también, y como él ya tenía contratada a la gente necesaria y específica, al principio todo iba no muy bien, pero con el tiempo logré estabilizar sus negocios. A como lo pedí, mi cuenta de banco estaba llena. Tenía una vida bastante espléndida. Al par de años me casé con una bella mujer, Natalia, con la cual tuve 3 hijos. Nuestra vida era muy buena, muy tranquila. Viajábamos, íbamos para todas partes, pero bien, era muy razonable lo que la mujer aquella que me regaló el colgante me había dicho, que cuando se trabaja con la brujería, las cosas no terminan bien. Se requeriría de mucha suerte para que así fuera. Y créanme que yo me confié. Creí que sería esa persona suertuda, pero no fue así. Han pasado ya muchos años desde aquel suceso. En la actualidad tengo 49 y debo confesarles que estoy padeciendo en la actualidad de una fuerte enfermedad. Estoy muy cerca del estado terminal, pues mi enfermedad está avanzando muy rápido y los médicos no me han dado esperanzas. Aparentemente me queda menos de medio año de vida y quizá con un milagro un poco más. Me duele mucho decirlo de esta forma, pero aunque viví una vida prácticamente casi completa y plena, al final con la brujería nada se sabe, y aunque hasta la fecha sigo llevando aquel colgante sobre mi cuello, hay algo que es terrible y que me genera mucha tristeza, pero sobre todo mucho miedo, porque debe saberse que mi padre cuando murió tenía 49 años, justo la edad que ahora tengo yo, y en la cual estoy a punto de morir. Sé que la magia se está cobrando todo y ya no hay nada que hacer. Mi esposa Natalia nunca supo de todas estas cosas que viví con la brujería, y siempre que me preguntaba sobre el amuleto, le decía que era un regalo preciado de mi padre. Ella creyó siempre todo esto. Créanme que me arrepiento mucho de haber pedido aquel deseo, de haber odiado a mi padre, de no haber hecho las paces con él. Me hubiera gustado pedir un deseo de bondad, una segunda oportunidad para estar con mi papá, para decirle cuánto lo quiero, cuánto lo he extrañado. Pero pensándolo bien, muy pronto cuando muera, espero encontrarme con él para ajustar las cuentas, para arrodillarme ante él y suplicarle que me perdone. Sin embargo, he pensado que es muy probable que ni siquiera me encuentre con él, porque yo no creo ir al cielo como todo se dice. Para mí el lugar indicado es el infierno, donde me pudriré junto con aquella mujer que me regaló el amuleto y quien me dio a conocer los enormes poderes y alcances que puede llegar a tener la brujería y la magia negra. Estoy seguro que la mayoría de las personas que escuchan esta historia, al igual que yo, han vivido inconformes con su situación económica, con su estatus social. Mucho en parte se debe a que los modelos establecidos por la sociedad tratan de inspirar a que todos llevemos una vida llena de fama, de riqueza, de cosas buenas, pero la realidad es que esto solamente está al alcance de unos pocos. La mayoría siempre estará destinada a vivir con grandes limitaciones, en la pobreza, incluso hasta en la miseria. En mi caso, mi mente siempre estuvo contaminada con una vida llena de lujos, de excentricidades y todas esas cosas. Todo esto se lo debía a mi padre. Él fue un hombre exitoso, no era rico como tal, pero logró comprar una casa bastante bonita y tener una vida cómoda. Él jamás sufrió por dinero.
Sin embargo, yo no pude aprender su legado. Por mi parte era flojo, miserable, mediocre. Mis hermanos salieron igual que yo. Es por ello que mi padre, al morir, no quiso heredarnos nada. Dijo que no éramos dignos, y de esta manera él vendió todas sus cosas cuando supo que la enfermedad ya lo estaba matando. Él prefirió donar todo su dinero antes de morir. Lo regaló a asilos, a lugares donde ayudaban a gente con necesidades especiales. Ni un solo peso vimos cuando él murió. No sé qué pensar de ello, quizá era lo justo. Pero aún así tenía que hacer a un lado todo eso, porque tenía una vida que sobrellevar. En ese momento estaba casado con Eva, y teníamos un hijo llamado Luis. Yo tenía un trabajo de oficina en el cual trabajaba de 8 a 7, con un sueldo que me daba apenas para sobrevivir. Todo aquello era frustrante, pues en el momento en que me casé, me di cuenta de las necesidades que tenía que cubrir. No solamente se trataba de comprar comida, ropa y pagar la casa. También se trataba de conseguir dinero para viajar, para diversión. Sin embargo, no me alcanzaba. Y veía constantemente cómo mi esposa Eva soñaba con vestidos bonitos, con salir a la playa, que fuéramos a bailar por las noches. Todo aquello realmente es costoso y no tenía la manera de pagarlo. En mi trabajo ya no me podían dar un ascenso, porque solo tenía la preparatoria. Jamás hice el esfuerzo por especializarme en algo. Realmente en su momento creí que todo era innecesario. Lo peor es que no sabía hacer nada. No tenía un oficio o alguna cualidad o habilidad adicional. Me sentía acorralado, y más cuando aquella mediocridad comenzó a apagar la llama en la vida íntima con mi esposa. Sentí que ella ya no me quería, que había dejado de amarme. Eva se comportaba distante y constantemente hacía comentarios, los cuales tomaba como indirectas, sobre el hecho de que vivíamos una vida extremadamente aburrida, sin alguna novedad, pues casi no salíamos, no teníamos vida social y mucho menos dinero para emprender una. Sabía que mi vida en matrimonio estaba condenada. Realmente amaba a Eva y quería darle lo mejor, pero no sabía cómo. Por aquellos días, los nervios comenzaron a atacarme. Tenía miedo de perder a mi esposa y que se llevara a mi hijo. Por esto es que a veces, por el insomnio, salía a hacer caminatas al parque que se encontraba ahí mismo en el barrio. Me gustaba la tranquilidad del silencio, cuando toda la gente dormía y el aire en la calle era más puro. El frío era realmente reconfortante, y el que no hubiera nadie en esos momentos me permitía aclarar más mis ideas, mis pensamientos. Así transcurrieron varias noches, en las cuales salía a despejarme. Recuerdo que en una noche tuve una discusión muy fuerte con mi esposa. Ella me gritó muchas cosas. Me dijo que era un maldito parásito, que era un mediocre, un conformista, y me reclamó diciéndome que había ocasiones que se sentía arrepentida de haberse casado conmigo. No quise contestarle nada. Sabía que aquello podría detonar incluso en una separación. Lo único que hice fue salir nuevamente a caminar, a despejarme, a poner las cosas más en claro. Mientras caminaba por aquel solitario lugar, recuerdo que iba maldiciendo al aire. Pinche situación ya me tiene hasta la madre. ¿Pero qué puedo hacer? Estoy tan desesperado que no me importaría. Creo que podría vender incluso hasta mi alma al diablo. No me importaría arder en el infierno, con tal de tener una vida llena de dinero, lujos y sobre todo, para darle a mi esposa todo lo que quiere. Sentía mucha rabia, impotencia, y al terminar de decir aquello, un fuerte escalofrío me recorrió todo el cuerpo, una sensación electrificante que incluso hasta me dio miedo. Me sentía un completo fracasado, pues todo lo que mi esposa me había dicho era real, era una verdad que me dolía, pero que tenía que aceptar. Esa misma noche, tal y como las anteriores, había comenzado a tomar el hábito de fumar. Así que llegué a la misma banca en la que me sentaba cada noche. Saqué un cigarro y lo prendí. Empecé a darle unas bocanadas, y con esto comencé a sentirme más tranquilo. Habrán pasado como un par de minutos, cuando en eso se me acerca un vagabundo. Aquel tipo parecía un maloliente, traía las ropas completamente mugrosas, y traía un morral de cuero, el cual sujetaba con una de sus manos. El sujeto se me fue acercando, y me saludó. Muy buenas noches, caballero. Espero no ser inoportuno en su momento de tranquilidad, pero quería pedirle un favor. ¿Tendrá usted 20 pesos que me preste para comprar algo de comer? Realmente me molestó que el hombre llegara a interrumpir mi momento de tranquilidad, por lo cual le negué la ayuda.
Lo siento, señor, pero no tengo. Me vine sin dinero. Quizá en otra ocasión. Aquel hombre no se retiró. Al contrario, se sentó junto a mí y se quedó en silencio un momento. Comprendo perfectamente tu situación, mi querido amigo. Solo las personas que vienen aquí a estas horas lo hacen porque ya no encuentran la salida. Sé que al igual que yo estás sumergido en una extraña miseria. La única diferencia entre nosotros es que tú andas bien vestido, pero más allá de eso somos iguales. Aquel hombre tenía razón. Comencé a sentir empatía por él, y en ese momento le pedí que me acompañara. Lo llevé a un lugar donde vendían comida, y le compré un par de tortas. Aquel hombre las devoraba como si no hubiera comido en meses. Al final terminó agradecido, y fuimos caminando de regreso al parque. Le dije que debía regresar a casa, y en cuanto me estaba despidiendo, él comenzó a decirme: Todavía no te marches, mi querido amigo. Aún tengo algo que preguntarte. Es sobre lo que mencionabas hace rato de vender tu alma al diablo. ¿Aún estás dispuesto a hacerlo? ¿Aún tienes el coraje suficiente para aceptar algo así? Porque en ese sentido yo te puedo ayudar. Mira, quiero que veas lo que tengo aquí. Me sorprendí de lo que mis ojos presenciaban, pues en aquel morral el sujeto tenía muchas monedas de oro, las cuales brillaban como resplandeciendo ante mis ojos pese a que la noche era muy oscura. Todo esto realmente puede ser para ti. Dime, ¿qué es lo que quieres en la vida? ¿Qué tanto estarías dispuesto a pagar por esto? Estaba sorprendido. No sabía si era un sueño lo que estaba viviendo o qué, pero ante mí tenía la posibilidad de mi vida. No sé quién eres, pero confírmame, ¿eres el diablo? No te puedo decir quién soy, mi amigo, pero simplemente puedes considerarme como un buen amigo. Ahora con confianza dime qué es lo que quieres. Yo te lo puedo dar todo. Eso sí, habrá un precio que pagar. ¿El qué? Eso ya lo sabrás en el futuro. Bueno, pues, en realidad me gustaría tener libertad. Yo amo mucho a mi esposa, pero siento que ella es un tanto interesada. Como ve que no le he podido dar dinero y muchas cosas materiales, ella ya se quiere ir de mi lado. A veces quisiera tener mucho para restregárselo, y aunque a veces también me arrepiento, me gustaría compartirlo con ella. Pero hay una confusión en mi cabeza. Lo que sí quiero es tener dinero, poder y tener esa sensación de libertad. Gracias por decirme todo esto. Como te veo muy bien decidido, toma este morral, llévalo contigo y haz una buena vida. Dale a los tuyos todo lo que quieres. Por mí no te preocupes. En algún momento tomaré lo que crea que es conveniente de tu vida. En cuanto tomé aquel morral, le agradecí al sujeto, al cual vi marcharse sigilosamente y perderse entre la oscuridad. No sentía miedo, aun sabiendo que aquel tipo provenía de algún lugar del infierno, o quizá era el mismo diablo. Pero eso no importaba, porque en mis manos tenía toda la solución a mis problemas. Regresé a casa muy contento. Le hice saber a mi esposa Eva que me había encontrado aquel morral en la calle. Le dije que no lo iba a devolver, ni buscaría al dueño. Obviamente le estaba mintiendo. Jamás le iba a decir que tenía un trato con el diablo. Lo que sí, es que a ambos nos dio mucha felicidad aquello. Estábamos realmente eufóricos, y nos dejamos envolver en un momento de pasión. Teníamos que culminar nuestro acto de salvación, pues en ese momento habíamos dejado de ser pobres. A partir de ese momento nuestra vida cambió. De inmediato compré un auto nuevo. Fue fabuloso sacarlo de la agencia y pagarlo prácticamente de contado. Nos mudamos a una casa mejor y empezamos a tener mejores experiencias de vida. Vestíamos con ropa a la moda. Nuestro estatus social había cambiado por completo. Aquello era fascinante. Realmente me sentía viviendo en un sueño. En aquel lugar me hice amigo de uno de los vecinos, el que vivía justo enfrente. A veces en plena calle nos deteníamos a charlar acerca de autos. De él aprendí muchas cosas. Sin embargo, aquel tipo era toda una ficha. Era un tipo soltero, y noche a noche llevaba mujeres muy bonitas a su casa. En ocasiones por la ventana solamente se veía la silueta de la sombra, en donde se veía todo lo que hacían. Vaya que se daba la buena vida. Sin embargo, de tanto ver aquello, la verdad es que terminé inspirado. Yo quería una vida así. Pero aquel sentimiento no surgió nada más porque sí.
Yo quería una vida nueva, pues empecé a notar que mi esposa simplemente me había querido por interés. A ella no le interesaba lo que yo sentía. Eva solo quería mi dinero. En numerosas ocasiones traté de hacerle detalles románticos, y para ella era algo insignificante. Pero eso sí, cuando le daba un buen dinero para que se fuera a gastar, ella se ponía contenta y hasta brincaba. Y me di cuenta que estaba creando un demonio en ella. Por ello es que comencé a juntarme más con Sergio, mi vecino, el de enfrente. En algunas ocasiones llegamos a ir al bar a tomar un trago, y me presentó con todas sus amistades. Entre estas había unas mujeres muy guapas, muy refinadas. Era una categoría completamente diferente, nada de lo que hubiera probado antes. Eso sí, Sergio me advirtió que esas mujeres eran solo para divertirse, jamás para comprometerse, pues ellas directamente iban directos sobre la billetera. Eran chicas que solamente les importaba divertirse, conseguir hombres que las llevaran a lugares bonitos, que las presumieran. Sin embargo, al encontrar un mejor postor, ellas no lo dudaban y se iban. Eso realmente no me importaba. Yo solo quería divertirme, probar cosas nuevas. Una noche que fuimos a un bar, ahí coincidimos con unas amigas de Sergio. Entre estas había una muchacha bellísima llamada Tania, una mujer de 1,80, rubia, ojos azules y labios carnosos, un cuerpo espectacular, vestida completamente a la moda, y llevaba puesto un perfume que prácticamente era como un imán ante mis sentidos, hacia mis instintos. Esa noche, al terminar, Tania no tenía quien la llevara a su casa. Inmediatamente Sergio me dio un codazo, dándome la indicación de que yo era el indicado. Por ello es que me ofrecí a llevarla. Yendo en el camino eran como las 2 de la mañana. En ese momento ya mi vida no me importaba del todo, ni siquiera mi matrimonio. Sabía que Eva me esperaba dormida en casa y se molestaría mucho conmigo al llegar. Por eso, entendí que tenía que aprovechar la oportunidad. Sobre todo cuando Tania me dijo algo bastante intenso. No me digas, Fabián, que aquí se acaba la noche. Aún quedan varias horas. ¿Por qué no nos divertimos un poco más, tú y yo a solas, en un lugar más privado? Le tomé la palabra al instante y desvié mi auto hacia un autohotel que se encontraba ahí cerca. Cuando llegamos a la habitación, ustedes ya se imaginarán lo que pasó. Hubo de todo, besos, caricias. Contemplé su cuerpo desnudo, realmente era impresionante. Tenía la piel más suave y más dulce que jamás había probado. Aquella mujer era un encanto, un pecado directamente sacado del infierno para tentar mis instintos, para llevarme a lo más profundo del deseo y del placer. Cuando llevé a Tania a su casa, ella vivía en un residencial muy bonito. Llegué a mi casa prácticamente a las 5 de la mañana. Como era de esperarse, mi esposa ya estaba dormida. Se había cansado de esperarme, por ello es que me acosté a dormir. Cuando desperté, aquello terminó en un pleito muy grande, sobre todo porque había mucho perfume de mujer en mi ropa. Esta situación no quedó ahí, porque Eva terminaría pidiéndome el divorcio. Pero no solamente el divorcio, sino también la mitad de toda la riqueza que habíamos acumulado. Ella se refería específicamente a la mitad de las monedas de oro. Consideré que era una locura, jamás le iba a dar aquello. Estaba furioso, pues Eva me había amenazado con una demanda. Me dijo que si no le cedía esa parte, me iba a dejar completamente en la calle. La verdad es que sí me dio miedo perder todo aquello. Todo por un resbalón con una mujer que realmente ni valía la pena. Pero bueno, la verdad no negaré que la disfruté bastante. Y Tania fue solamente una de muchas aventuras que tuve. Por ello es que acepté que lo mejor era darle el divorcio por la buena a mi esposa. Pero eso sí, no quería darle dinero. Eso me generaba frustración. Una noche, recuerdo que salí nuevamente a caminar. Anduve por toda la zona donde vivía y fui a dar hasta otro parque. Era ya más de la medianoche y en eso me senté ahí a pensar. No encontraba la solución a mi problema, cuando en eso, recuerdo que de entre la oscuridad, nuevamente salió aquel hombre, muy misterioso, igual con sus ropas viejas como la primera vez que lo conocí. ¿Cómo va todo, mi querido Fabián? ¿Has disfrutado tu dinero? ¿Cómo va el matrimonio? Me sorprendió mucho ver a aquel tipo en ese lugar. ¿Cómo era posible que supiera dónde me encontraba? Aquello me confirmó que ese sujeto era el diablo y que no se andaba con juegos. Me sorprende la forma en la que apareces. Aún ni siquiera me animo a preguntarte tu nombre. Pero bueno, te diré que en mi casa las cosas no van bien.
El dinero me ha seducido hacia el lado oscuro del poder, pero me gusta. Sin embargo, mi esposa me estorba. Aún soy joven, quiero disfrutar, quiero vivir, pero Eva se ha convertido en una especie de piedra en el zapato. Ahora quiere divorciarse de mí y quiere quitarme la mitad de todo lo que me diste. Incluso me amenazó con quitármelo todo. La verdad no puedo con eso, y la verdad no sé qué hacer. Aquel hombre me escuchaba, y de pronto vi cómo sacó otro pequeño morral, y me lo entregó. Tú no te preocupes, mi querido amigo. Déjalo en mis manos. Ten, entrégale esto a tu esposa. Es lo que ella te pide, ¿no es así? Pues entonces entrégaselo. Y dile que es de mi parte. Bueno, bromeo. No te preocupes. Tú y yo tenemos un trato, y si te llegas a acabar el dinero que te di, yo te daré más. Esto siempre y cuando te mantengas al pie de lo que acordamos. Estuve charlando de otras cosas con aquel sujeto durante unos minutos. Después se despidió y se marchó. Cuando volví a casa, me di cuenta que aquel saco tenía muchas monedas de oro. Y como para ese momento, Eva se había ido de la casa y se había llevado al niño, estaban viviendo con su mamá. Al día siguiente, muy temprano, me dispuse a visitarla, para darle aquello, a cambio de que me firmara pacíficamente el divorcio. Me dio mucho coraje que en cuanto Eva vio el dinero, sus ojos le brillaron, le resplandeció hasta el alma. Ahí me di cuenta que con ese dinero me estaba quitando de encima una maldita víbora. Ella nunca me amó, que en las malas solamente me mostró desprecio. Pero cuando había dinero, ella tal cual cambió. En ese momento no me importaba. Aquel dinero me lo había dado aquel hombre, y de esta manera sabía que estaban las cosas yendo por buen camino. De vez en cuando iba a visitar a mi hijo. De esta manera me di cuenta de que mi ex esposa Eva se estaba dando una vida bastante llena de lujos. Ella seguía viviendo en la casa de su mamá. Aquel barrio era pobre. Sin embargo, Eva se compró un carro nuevo, se compró ropa a la moda y andaba muy espléndida presumiendo que tenía dinero. Traté de darle el consejo de que no hiciera eso, que mantuviera un perfil discreto. Sin embargo, me dijo y me reclamó que aquello era su problema, que no me metiera. Pasaron algunas semanas, cuando en eso mi suegra me llamó. Me dijo que había pasado algo terrible. Ella estaba quebrada, apenas si podía hablar del llanto. En esa llamada mi suegra me contó que esa mañana Eva acababa de sufrir un asalto. Un tipo se le acercó mientras estaba en un semáforo detenida. El tipo estaba armado con una pistola y le pidió a Eva que le entregara el dinero. Al parecer Eva se negó y quiso reñir con aquel tipo, el cual era un maldito despiadado, un sanguinario. El sujeto no se tentó el corazón, pues al no recibir lo que él quería, jaló el gatillo en un par de ocasiones, arrebatándole la vida a Eva. Un disparo en el pecho y uno más en la cabeza la llevaron lejos de este mundo. Sin embargo, eso no era lo peor. Algo más terminó también a mí de destrozarme, porque esa mañana, desgraciadamente, Eva iba acompañada de mi pequeño Luis. Aquel sujeto que los asaltó realmente era un tipo infernal, porque no se tentó tampoco el corazón para jalar el gatillo en una ocasión, para meterle un disparo en la cabeza a mi pequeño Luis. Se me iba el aire en la llamada cuando mi suegra me contó todo eso. Empecé a llorar, a golpear contra el piso. Me llené de rabia e impotencia. Me daba mucho coraje que Eva no haya seguido mis instrucciones, y por ello es que terminaron así. Me habían arrebatado lo que más amaba, a mi hijo. Eva como quiera, realmente no me dolía tanto, pero mi hijo sí. Él era inocente en toda esta situación. Era mi sangre. Era mi orgullo. Fue muy triste asistir al funeral. Ver el pequeño cuerpo de mi hijo sin vida prácticamente me hacía sentir culpable de todo lo que estaba pasando. Nada de eso hubiera ocurrido si hubiéramos seguido viviendo en la pobreza en la que estábamos sumergidos. Por su parte, a ella no me daba nada verla ahí. Sentía que lo merecía. ¿Por qué fue tan estúpida de no darle lo que quería al asaltante? El aferrarse a unos pocos pesos la llevó a perder la vida y a arriesgar también la de mi hijo. Después de los entierros, comencé a sumergirme en el alcoholismo, en las drogas. Realmente empecé a entrar a una espiral de perdición. Empecé a involucrarme con mujeres que lo único que hacían era sacarme el dinero. Se llevaban mi riqueza a manos llenas y yo ya no podía hacer nada. Empecé a sentir la culpa más grande del mundo, porque no podía disfrutar de aquello, pues había perdido prácticamente lo que más quería, a mi familia.
Perdí el trabajo y todo lo que tenía también. Prácticamente me había quedado ya sin dinero. Estaba viviendo solamente para beber, para drogarme. Llegó un punto en el cual salí nuevamente a caminar. Iba en búsqueda de aquel hombre que me lo había dado todo. Había pasado la medianoche. Ahí iba yo, caminando, en la soledad de las calles, en el frío del invierno, con la esperanza de hablar por última vez con aquel sujeto, de tener mi último diálogo con el diablo. Al llegar a aquel solitario lugar en el parque, me senté. Prendí un cigarro y me puse a fumarlo, tal y como en la primera vez. Esperé unos minutos, cuando en eso volvió a aparecer. Buenas noches, mi querido Fabián. ¿Cómo ha ido todo? Veo que no muy bien. Por eso es que estoy aquí para ayudarte. Toma este morral. Tiene más dinero. Esta quizás sea la oportunidad de que hagas las cosas mejor. Pero en fin, el cómo uses esto ya es cosa tuya. Yo no me meteré en tu vida. En fin, que ya me he cobrado el precio por el primer trato que hicimos. No entendía qué me estaba diciendo con eso de que ya se había cobrado el precio. Le pedí explicaciones. Sí, Fabián. Me resulta un tanto extraño que no te hayas dado cuenta. Pero la muerte de tu esposa y de tu hijo no fueron casualidad. Sé que al inicio no establecimos un precio definido, pero conforme avanzó el tiempo, me di cuenta de que ellos serían el mejor precio a pagar. Yo quería sus almas. Sabía que con ello también te daría la libertad que estabas buscando. Ahora que la tienes, mírate, todo lo que has hecho. ¿Acaso ya te arrepentiste de lo que deseabas al inicio? Me dio mucho coraje e impotencia escuchar aquello. Pensé que era un trato entre él y yo, y que mi esposa y mi hijo no estarían involucrados. Reconozco que ya había tomado el otro saco de monedas de oro. Sin embargo, se lo regresé. Eres un maldito tramposo. Jamás imaginé que pudieras caer tan bajo, que me quitaras lo que más amaba en la vida. Creí que te comportarías como un hombre, y dejarías esto entre tú y yo. En ese momento, aquel hombre se me quedó mirando. Estaba muy tranquilo, y comenzó a reír. No digas estupideces, Fabián. Yo no puedo comportarme como un hombre, porque no lo soy. Yo soy un demonio que ha venido hasta aquí para cumplir todo aquello que tú habías pedido, para facilitarte la vida. Debo confesarte que para mí fue muy placentero haber jalado el gatillo que arrebató la vida de tu esposa y de tu hijo, porque sí, aquel día me encarné en el cuerpo del ladrón para poder cumplir mis objetivos. Lo siento, amigo, pero así funciona esto. Perdóname por disfrutar tanto del dolor ajeno. En este caso te tocó a ti. Sin embargo, has obtenido lo que quieres. Mejor ya no te quejes y toma el dinero y lárgate. Un momento comenzó a darme muchísimo miedo. Sentí mucho terror. El aspecto de aquel vagabundo comenzó a cambiar. Su cara empezó a distorsionarse. Empezó a verse con una forma bestial, como si estuviera mutando. De sus ojos salía un brillo extraño. Pensaba acercarse a mí. Empecé a retroceder, pero tomé valor. Le dije que ya no quería esas monedas, que quería romper el trato con él, que ya no lo necesitaba y que buscaría mis propios medios para salir adelante, con la ayuda de Dios. Aquel hombre se me quedó viendo. Para ese momento ya estaba prácticamente transformado en algo bestial, y me dijo: Si eso es lo que quieres, entonces lárgate. En fin, que ya cobré el precio por lo que habíamos acordado. Sin embargo, no cantes victoria, porque sé que en un futuro cercano te volveré a ver en el infierno. En ese instante, aquella bestia volvió a su forma natural. Se transformó nuevamente en el anciano aquel miserable y vagabundo, y se fue caminando dándome la espalda. A como era costumbre, desapareció en la oscuridad, y en ese momento vi que tenía aún sosteniendo en mi mano aquel morral con las monedas. En cuanto lo abrí, me di cuenta que ya no había el brillo del oro. En cambio, había un montón de polvo de cenizas. Sabía que en parte la pesadilla había terminado, o al menos eso creía, porque aún tenía que luchar contra las adicciones. Aquello me resultó prácticamente imposible. Al final terminé perdiéndolo todo, la casa, el dinero, ya no tenía nada. La ley estaba tras de mí para embargarme todo lo que pudiera llegar a obtener. Por ello es que decidí mejor empezar a vivir en las calles, a vivir de la comida que encontraba en la basura, a pedir limosna. De esa manera conseguía dinero para seguir utilizando sustancias para contaminarme, y noche a noche dormía bajo el frío de la ciudad. Llegó un momento en el cual
Decidí que era momento de empezar una vida nueva, dejar aquello que me contaminaba la sangre y buscar una manera de ser feliz. Sabía que había cometido un error muy fuerte y tenía que enmendarlo de cierta forma. Seguía viviendo en las calles, mi familia me negó asilo, me negaron ayuda, porque cuando tuve, prácticamente les negué yo también un poco de mí. Fue muy difícil superar las adicciones por voluntad propia, sin embargo lo logré. Aún así no había podido salir de las calles. Y recuerdo perfectamente que un día estaba sentado afuera de un centro comercial. Llevaba meses sin bañarme, tenía la ropa rota y mi cuerpo apestaba completamente a basura. En eso se me acerca un hombre. Estaba muy bien vestido. Venía acompañado de una mujer muy bonita. Cuando levanté la mirada, me di cuenta que se trataba de Sergio, mi viejo amigo. Por el aspecto que yo portaba, él no me reconoció. Sin embargo, se acercó para darme un billete. Levanté la mano para recibirlo con entusiasmo. Vi cómo se dio la media vuelta junto con Tania y comenzaron a caminar. Dieron un par de pasos cuando en eso, Sergio se detuvo, volteó a verme y regresó nuevamente para darme algo. Cuando extendí mis manos, me di cuenta que lo que él me ofrecía era un pequeño paquete con sustancias. Estas venían acompañadas de una jeringa. En cuanto Sergio me vio, me guiñó el ojo y me dijo: Toma, mi querido amigo, este es el último regalo que te doy. Es para que no te olvides de mí, ni del trato que alguna vez hicimos. Porque yo estoy en todas partes, y jamás podrías librarte de mí. Por eso es que me aseguraré de que te pudras en vida. Sabía que aquel no era Sergio. Seguramente era el mismo diablo que lo había encarnado. Me di cuenta que esa maldita entidad estuvo cerca de mí todo el tiempo. Estuvo buscándome, rastreando mi miedo, mis necesidades. Me hizo caer en la trampa y lamentablemente perdí. Como era de esperarse, usé todas las sustancias que él me dio para contaminarme. Hasta la fecha, estoy enfermo, estoy prácticamente en la miseria aún. No he podido salir y realmente ya no quiero. He perdido todas las esperanzas porque sé que jugué con las fuerzas más oscuras que puedan existir. Ya no merezco la felicidad porque caí en cuenta que destruí muchas vidas, destruí muchas cosas, sobre todo me destruí a mí. El único consejo que les puedo dar es que no se alejen del camino de Dios, del bien, de la lealtad y de los valores. Si hay algo que no les guste en sus vidas, cámbienlo por su propia cuenta. Nunca recurran a la ayuda de nadie, y mucho menos a la ayuda del diablo.